Hola, muy buenas noches y feliz año. Nos encontramos en Entrevistas Canal 1, la primera de este martes 2 de enero de 2024 del nuevo año. Hoy nos acompaña Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, quien tiene uno de los trabajos más difíciles en Colombia, proteger precisamente. Doctor Augusto, gracias por venir a Entrevistas Canal 1. Buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Y pues sí, indudablemente para todos los colombianos, pues desear que el año tenga grandes avances en lo relacionado con la paz y en que los grupos criminales dejen de asesinar y atentar contra los líderes sociales y las comunidades en general. Decía que usted tiene uno de los trabajos más difíciles, doctor Augusto, en un país donde se dispara de cualquier lado, de forma camuflada, de forma anónima y ya incluso de frente por medio de sicarios. En este primer año han sido asesinados Giovanni Chávez Vega, un firmante de paz, es decir, un desmovilizado de la entonces guerrilla de las FARC en el municipio de Sucre, departamento del Cauca, y un concejal a quien le dispararon en Tuluá, del Partido Conservador, el 31 de diciembre, pero que falleció esta mañana. Duro trabajo el de ustedes que no alcanzan, en medio de tanta cosa, proteger la vida de estas personas. Así es. Lamentablemente registramos esas dos circunstancias. En lo que tiene que ver con el concejal electo o elegido, pues ya que se había presentado en los comicios anteriores el año pasado, nosotros, la Unidad Nacional de Protección, con su CORPE, que es un cuerpo que brinda la protección a todos los candidatos, está conformado ese CORPE por el Ejército, la Policía, Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección. Le brindamos protección a todas las personas candidatas que solicitaron protección. Lamentablemente, en el caso del concejal asesinado, Eliezer Ávila. No la había solicitado. Doctor Augusto, y en el tema del firmante de la paz de Giovanni Chávez Vega. Con él la situación fue distinta. Él, en el área donde se movía en la Unidad Nacional de Protección, por intermedio de la subdirección especializada, que es la que atiende a toda la población relacionada con los acuerdos de paz, los firmantes de estos acuerdos, se le habían otorgado unas medidas de protección consistentes en chaleco, también tenía su medio de comunicación y botón de pánico, y además se le había suministrado unos recursos para que se cambiara de esa región. Lamentablemente él recibió los recursos y no se trasladó. Es decir, ustedes le dieron plata en vista del riesgo que tenía para que se pudiera trasladar hacia dónde. Se había convenido con él. Sí. Tuvo algún inconveniente para moverse a otra región del país y luego tocó volver a reiterar ese apoyo económico, pero lamentablemente tampoco se retiró de esa área. Doctor Augusto, a usted le toca precisamente dirigir una entidad que la gente asesina a una persona, a un dirigente, un líder social, una personalidad, y la gente dice, no los protegen, pero también tienen muchas dificultades ustedes cuando, en este caso, por ejemplo, para que se trasladen la persona del sitio por precisamente irse a vivir a otro lugar, o porque a veces rehúsan recibir la protección también. Ese día a día, ¿cómo es en su entidad? Bueno, pues es una situación compleja. Los sicarios, los asesinos, no tienen vacaciones. Nosotros todos los días estamos en constante vigilia porque cotidianamente y a cualquier momento están surgiendo estos criminales para atentar contra la vida de los protegidos y las protegidas. De tal manera que es permanente, estamos intentando que la entidad entre en una carrera de modernización. Llevamos un año trabajando en ello, toda la parte de planeación, e indudablemente tenemos muchas cosas importantes que ya hemos avanzado, como por ejemplo la red integrada de comunicaciones, en la que compartimos con el Ejército Nacional, con las fuerzas militares, la red de comunicaciones de ellos para esas instalaciones, esas redes, utilizarlas conjuntamente mediante un aporte que hace la entidad en un convenio, y poderlas usar ellos para la parte militar y nosotros para la prevención y para la protección de las personas. O sea, que eso es de prevención y también de reacción.
Exactamente, porque tenemos otro sistema que estamos implementando, que vamos a implementar en este momento junto con la RIG, que es el sistema de emergencias. Un sistema mediante el cual, similar al 123, las personas llaman e inmediatamente, si autorizan, su teléfono se habilita para que puedan tomar videos y puedan generar la geoposición para que la entidad inmediatamente sepa qué tipo de riesgo o qué tipo de situación está viviendo. De tal manera que nosotros activaríamos a la Guardia Indígena o a la policía o al ejército, dependiendo donde se dé la situación. Pero es un proceso que estamos prontos a ponerlo en práctica porque ya fue contratado y estamos en este momento en los ajustes finales. Y entiendo que ustedes en el Año Nuevo ya están de trasteo aquí cerquita de la sede de Noticentro 1 CMI, de la nueva sede de la Unidad Nacional de Protección, mucho más amplia, mucho más cómoda y que va a centralizar esas sedes dispersas que tenía en la capital de la República. Sí, eso es una buena noticia que le tenemos, no solamente a los funcionarios, sino también a todos los protegidos y protegidas, porque vamos a tener la oportunidad de brindar un mejor servicio. La Unidad Nacional de Protección desde el año 2012 viene funcionando en unas sedes dispersas, son 4 en la zona industrial, y el número de funcionarios y de personas que trabajan allí ha crecido y en este momento tenemos situaciones de hacinamiento de los funcionarios, situaciones de salubridad, porque los funcionarios, muchos de ellos están trabajando, por ejemplo, en bodegas donde hay vehículos prendidos. Se prenden, se apagan, entran, salen y a la vez... Entonces los gases que emiten pues son tóxicos. El monóxido de carbono, que es un veneno, pone en riesgo la vida de estas personas. Eso, digamos, en la parte de automotores, pero en las otras sedes tenemos hacinamientos, tenemos dificultades de todo tipo, salubridad, hemos recibido visitas del Ministerio de Trabajo, de la Secretaría de Salud, y hemos también tenido la amenaza de que nos cierren y no sellen las instalaciones. Por cuestiones de sanidad. Por cuestiones de sanidad. Doctor Augusto, ¿cuántos empleados o cuántos funcionarios y cuántos guardaespaldas o escoltas tiene la Unidad Nacional de Protección? Nosotros en todo el país, alrededor de 2.000 funcionarios, entre gente de planta y contratistas, son cerca de 2.000, pero tenemos cerca de 10.000 escoltas, la mayoría de ellos tercerizados, que son las personas que se encargan y contratamos nosotros a través de empresas para prestar el servicio de protección directa de las personas, tanto en la ruta individual como en la colectiva. Doctor Augusto, ¿cómo entender que una entidad tan importante, que está encargada de velar por la protección de la vida de miles de ciudadanos colombianos, tenga prácticamente todo tercerizado? Es como si no existiese un control real sobre quien le protege la vida a ese líder o a ese firmante de paz o a ese dirigente político, a esa personalidad. Sí, eso es una de las cosas, de las dificultades con las que encontramos nosotros al llegar a la entidad. Fundamentalmente el problema de la tercerización de los escoltas o personas de protección. Allí se les llamaba antiguamente hombres de protección. Nosotros hicimos cambiar ese nombre por uno incluyente, porque tenemos mujeres de protección. Sí. Entonces ahora se denominan personas de protección. Encontramos esa situación, la mayoría tercerizados, y pues otro fenómeno que encontramos fue que el presupuesto de la entidad era suministrado por el Ministerio de Hacienda en cuotas, nosotros llamábamos su gota a gota, es decir, 3 o 4 cuotas al año, de 4 meses, de 5 meses y así. Es decir, que no desembolsaban el presupuesto para la vigencia anual. Entonces nosotros, tanto en lo que tiene que ver con la contratación de estas personas a empresas, como también para los vehículos, teníamos que hacer permanentes
contrataciones. Renovación de contratos. Y a veces quedaban en manos de empresas o de tercerizadores diferentes, lo que genera que haya empalmes entre los que salen y entre los que entran, y esos empalmes son traumáticos. Y celosos porque son empresas competidoras en el sector de la seguridad. Y además están cartelizadas, debo decirlo acá. Hay carteles empresariales que controlan los vehículos, los controlan y nos han obligado durante años a contratar vehículos viejos que a la hora de la prestación del servicio se varan y se ausentan porque se van a los talleres y se demoran en devolverlos, y mientras tanto nuestras personas quedan desprotegidas. Doctor Augusto, suceden cosas como por ejemplo lo que les pasó a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz a final de año, que se les apagaron los vehículos porque una empresa los apagó. ¿Cómo fue eso? Sí, eso es cierto. Tuvimos nosotros que llevar adelante unas sanciones relacionadas con el incumplimiento de una empresa que presentó vehículos blindados y cuando se fue a investigar no tenían el blindaje y se estaban pagando como blindados, tenían blindajes falsos. En una parte, digamos la parte visible de los vidrios, pero hacia abajo no tenían blindaje. Entonces se hicieron investigaciones y esas investigaciones nos condujeron a sancionar a esas personas, porque es una cosa muy grave. Pero, ¿cómo operan los carteles? Pues sencillamente, a las buenas o a las malas es con nosotros. Tienen controlado todo el resto de la flota existente en el país y si no es con ellos, no es con nadie porque la tienen. Entonces, yo la sanciono, es decir, no fui yo que la sancionó porque eso es una actividad de la parte jurídica de la entidad. El jurídico la sancionó y inmediatamente apagó los vehículos de los magistrados de la JEP. La empresa sancionada. La empresa sancionada. ¿Por qué? Porque tiene un GPS, tiene un chip. No, pero entonces... no directamente ella, sino unos vehículos que le tenía arrendado a otra, ¿sí? De otro sector. Entonces apagan los vehículos y entonces nosotros entendemos el mensaje, ¿sí? A las buenas o a las malas es con nosotros, no hay de otra, ¿sí? Entonces nos encontramos con esa situación. Los vehículos los tienen, entonces pues tocó recurrir, al jurídico le tocó recurrir al levantamiento de esa sanción mediante una revocatoria directa porque necesita los vehículos. No podemos estar ni un solo día dejar solas a las personas protegidas. Pero esa es una especie de chantaje, doctor Rodríguez. Es una especie de chantaje, claro que lo es. ¿Sí? Es una operación mafiosa. ¿Sí? Nosotros hemos llamado aquí para esto, estamos en consultas con la Superintendencia de Industria y Comercio y también con la Superintendencia de Vigilancia Privada, porque entendemos que aquí hay una cosa de abuso de la posición dominante en que la competencia, digamos, así, viene siendo golpeada. Esos monopolios golpean la posibilidad de competir y esos son delitos, pero nosotros no tenemos herramientas para castigar. Nosotros lo que hacemos es disciplinar, pero al disciplinar se llevan los carros. Entonces estamos ante una situación de chantaje que en este momento estamos tratando de definir con ellos. ¿Y cómo puede ser, doctor Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, que el Estado que usted representa para la protección de los ciudadanos se entienda con mafias? Regresamos con Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, nuestro invitado hoy porque ya son 2 los asesinados en principio de año, un concejal de Tuluá, en el departamento del Valle, y un firmante de la paz, exguerrillero de las FARC, en el municipio de Sucre, en el departamento del Cauca. El doctor Augusto Rodríguez nos ha explicado qué sucedió en cada uno de los casos, por supuesto, lamenta esa situación. Le preguntaba antes de comerciales, cuando usted dijo que la Unidad Nacional de Protección tiene que entenderse con unas mafias que prácticamente tienen cartelizado los vehículos y los hombres que prestan los servicios para que ustedes puedan proteger a los colombianos. ¿Por qué con mafias se tiene que entender el Estado entonces? Porque fue lo que encontramos. Esta entidad, la ONP, desde su creación, pues ha funcionado así, con la tercerización de los servicios. Nosotros empezamos a realizar 2 acciones importantes. La primera, la adquisición de vehículos. Empezamos con una cuestión mínima,
Ya hoy se podía ver en las nuevas instalaciones los primeros 54 vehículos nuestros de la Unidad Nacional de Protección. O sea, propios, se compraron una año. flota propia. Una flota. Luego, en diciembre, a finales de año, intentamos adquirir un número más grande, 170 más, pero ya nos encontramos con dificultades. Estos grupos habían copado la posibilidad de comprarlos y ya los tenían todos adquiridos. Es decir, en el mercado no había carros Ya de no esas había especificaciones carros que se necesitan para poder proteger a alguien con certeza en cuanto a su vehículo. Salimos a un proceso licitatorio y fue declarado desierto. No se presentó nadie en Colombia. Doctor Augusto, 10.000 personas de protección son insuficientes en un país como Colombia, que están también en estado de vulnerabilidad porque ante un ataque son los primeros que exponen su vida precisamente porque están entrenados para proteger la vida de los demás. ¿Quién protege a quienes protege? A quienes protegen los debe proteger el Estado. Lamentablemente la situación es bien compleja. Por ejemplo, en la especializada encontramos que muchos de las personas de protección son también desmovilizados. ¿Usted se refiere a la subdirección especializada que está conformada por firmantes de por paz? Los firmantes de paz. Allí tenemos una situación compleja porque en el acuerdo se contempla que las personas de protección deben ser de entera confianza y muchas de ellas han sido también firmantes, lo cual hace que se concentren personas que estuvieron en armas y hay unos grupos criminales que los consideran traidores y que han generado ciertas conductas violentas o son los que vienen haciéndolo. Entonces se han ensañado de manera criminal con esta población que son los firmantes de los acuerdos. Que son asesinados por sus propios excompañeros de armas, hoy metidos en las disidencias de alias Iván Mordisco y de alias Iván Márquez. Así es, exactamente con esos nombres. Entonces, estas personas, como están allí concentrados, tanto los firmantes como sus protectores, que también son firmantes, pues entonces les dan muy duro. Es decir, Rodrigo Londoño, ex máximo comandante de las FARC y presidente del Partido Comunes, su esquema de seguridad que lo protege es de miembros que hacen parte hoy de la Unidad Nacional de Protección, pero que eran antiguos subordinados suyos en las FARC. Así es. Y que son el blanco de quienes no de los criminales firmaron el proceso de paz en el gobierno Santos. Así es. Entonces son blanco predilecto. Y entonces nos encontramos con esta situación. Los asesinan, se roban los vehículos con que los estamos protegiendo, se roban las armas y utilizan estos vehículos para seguir haciendo sus tropelías. Lo que resulta paradójico es que cuando comenzamos los procesos de paz, entonces los voceros o las personas que nos acompañan nos reclaman vehículos para protegerlos. Y entonces por un lado nos los roban, pero por el otro lado tenemos que buscar más vehículos para proteger a otras personas que van a ser voceras de ellos mismos. Entonces, ahí tenemos una situación que es dolorosa. En 2023, a principio de año, hubo unos vehículos de alta gama, precisamente blindados, que fueron robados y por esa frontera tan porosa con Venezuela, pasados al vecino país. ¿Eso sigue sucediendo? Ha disminuido un poco en esa parte que tiene que ver con el ELN y se ha agudizado hacia el Cauca y Nariño. En la parte de Arauca y norte de Santander, digamos que ha disminuido un poco, pero siguen robándose los vehículos también. ¿Tiene usted en la memoria, doctor Augusto, si le da el tanto dato que tiene, cuántos carros les robaron, por ejemplo, el año pasado? No la tengo. Son innumerables y fueron innumerables las quejas que puse, los llamados que le hice. En ese momento estoy cansando al doctor Oti Patiño porque le he dicho que en las conversaciones haga tener en cuenta a estos personajes que los vehículos que se han destinado para la protección, lo mismo que los elementos de la protección, son sagrados. Deben ser sagrados como lo son las ambulancias, son para proteger la vida. ¿Ya? No se los pueden estar robando. Eso es una forma de atentar contra los líderes sociales de una manera directa porque los están dejando desprotegidos. Doctor Augusto, en un país con tanta necesidad de protección, por lo que hemos manifestado
en esta entrevista que usted ha respondido, sin tapujo, ¿cómo explicar que haya gente que no necesita equipo de escolta y solicita y a veces unas cosas estrambóticas? ¿Cómo le fue, por ejemplo, en las festividades de fin de año con los personajes que abusan de su rol y que piden y piden carros y piden guardaespaldas? Bueno, yo estaba haciendo justamente un llamado a la solidaridad de algunas personas que tienen protecciones especiales, funcionarios algunos y sobre todo congresistas, que nos han estado solicitando vehículos para esta etapa digamos que corresponde al mes de diciembre y el mes de enero. Me han llegado solicitudes en las que dicen que debo ponerles vehículos para reforzar sus esquemas en la costa y alegan vulnerabilidad. No, alegan que tienen tareas por sus funciones propias de congresista. Cuando todo el mundo sabe que por esta época el Congreso de la República no está funcionando, pero me lo piden y tengo dificultades con ello porque son vehementes con ello y a veces pues está de por medio en contraposición el llamamiento a control político. Sí, sí, pero así son las cosas. Sí. Me he chocado con eso, tengo situaciones en este momento, sí, no voy a dar los nombres, sí, obviamente, sí, pero sí tengo esa situación. Doctor Augusto, y el otro tema, fue suspendido un congresista, entiendo que fue el departamento de Nariño, de las Cruces de Paz, por maltratar a uno de sus guardaespaldas. ¿Ese era de la Unidad Nacional de Protección? No lo tengo presente, no lo tengo presente. Ah, bueno, entonces no era la Unidad Nacional de Protección. Si es un congresista, los congresistas tienen por lo general una persona de protección y 2 vehículos. Los congresistas deben tener un vehículo en su ciudad de origen, en su región de origen y otro en Bogotá, que es donde trabajan cuando vienen. Que tiene que ver con un convenio. Pero hay algunos que tienen flotillas y curiosamente los que tienen flotillas, que son más que el doble de lo normal, exigen vehículos cada vez que se desplazan a cualquier lado. ¿Cómo entender eso cuando usted manifiesta los congresistas? Por ejemplo, uno no entiende cómo los concejales de Bogotá 45 tienen unas camionetas y tienen, bueno, eso es la policía, 4 y 5 policías. ¿Cómo entender eso en un país donde pues, no todos los concejales de Bogotá tienen nivel de riesgo y no todos los congresistas tienen nivel de riesgo, ni todos los dirigentes, ni los periodistas y demás funcionarios, porque hay periodistas que también tienen guardaespaldas? Sí, y hay periodistas que tienen guardaespaldas y que los necesitan, ¿sí? Hay periodistas que tienen un riesgo elevado por su trabajo, por su trabajo y por las denuncias que han hecho y porque se han enfrentado a algún tipo de mafia o algún tipo de delincuentes en sus denuncias y eso le genera riesgo alto. Y por lo tanto, la parte técnica de la entidad, que es la que hace la evaluación del riesgo, determina una matriz específica a la que le correspondería, por ejemplo, vehículo blindado o vehículo convencional. Hay algunas personas que se han valido de trampas, autoatentados, documentación falsa y se hacen subir el nivel de riesgo porque tienen algún tipo de conecte con esas personas que las mafias han mantenido dentro de la entidad, que son pocas, afortunadamente, pero que el efecto es dañino. Esas personas se hacen proteger y se llevan parte de los vehículos que están, digamos... Deberían ser destinados para un mejor propósito. Sí, pero hay otras que funcionan es por el estatus. Entonces se han acostumbrado a que fueron funcionarios y cuando fueron funcionarios o congresistas tenían unas personas que le abrían la puerta del vehículo, los acompañaban y llegaban, digamos, como con cierto toque de fastuosidad a los sitios a donde tenían que ir y están acostumbradas a eso. Mejor dicho, hay personas que creen que tener guardaespaldas da caché. Exactamente, eso pasa. Entonces se molestan muchísimo cuando uno tiene que recoger las medidas de protección porque ya no son funcionarios, porque ya si el vehículo lo tenían en razón al cargo, el cargo desapareció, entonces uno tiene que recogerlo porque hay nuevas necesidades. Aunque hay personas que independientemente de que sigan o no en el cargo, siguen teniendo un nivel de riesgo por lo que representaron, por supuesto. Eso es. A esas personas que tienen por el cargo y por el riesgo,
se les mantienen las medidas. Pero hay algunas que son exclusivamente por el cargo y es complicado retirarles el vehículo. ¿Cómo va el tema de la corrupción dentro de la entidad con la que usted está empeñado en derrotar desde cuando se posesionó y lo nombró el presidente Gustavo Petro? Pues hemos hecho muchas denuncias, todo tipo de denuncias de todo lo que encontramos y lamentablemente la Fiscalía no concluye satisfactoriamente ninguna investigación. Encontramos algunos funcionarios que cambiaban y alteraban los niveles de riesgo con denuncias propias para subir el riesgo a algunas personas y cobrarles dinero porque con un riesgo alto se les asignaba algún tipo de protección importante. O hacia abajo, que es más grave, hacer que una persona que tiene una matriz de riesgo alta se la bajen, inmediatamente yo tengo que quitarle el vehículo o las medidas de protección y la asesinan. Tengo denuncias en ambos sentidos. No avanza ninguna de las denuncias que se han puesto en la Fiscalía, no avanzan las que tienen que ver con los delitos, por ejemplo, que yo administrativamente castigo, las conductas de falsos blindajes. En el tema de la Fiscalía eso no avanza suficientemente rápido lo que tiene que ver con el transporte de narcóticos y de armas en los vehículos de la UNP, las diferentes denuncias que hemos presentado, algunos hasta de sicariatos. Mejor dicho, usted lo que está reconociendo, doctor Augusto, es que en la UNP hay un descontrol en muchas cosas que por la dinámica y por la forma como se estructuró la entidad, usted no puede controlar. No. Nosotros ya los tenemos ubicados, les hemos entregado las denuncias a la Fiscalía. No pasa nada si no los podemos sacar. Dicho usted, sí, no puede hacerlo. Pero los tenemos controlados, sabemos dónde están. Los hemos quitado de los puntos claves donde venían operando con ese tipo de conductas. Los hemos quitado esperando que la Fiscalía haga algo. La Fiscalía no ha hecho mayor cosa con respecto a todas las denuncias que teníamos y que en un momento determinado la policía las atendía, porque nosotros entregamos a la policía estas denuncias. Sí, para no tener que hacerlo directamente con la Fiscalía, porque nosotros íbamos allá y no pasaba nada. Entonces nos mandaron unos funcionarios de la policía, a ellos les íbamos entregando, documentando cada uno de los casos y ellos entendían con los fiscales, pero no pasó nada. Doctor Augusto Rodríguez, muchas gracias por estar aquí en Entrevistas Canal 1. Con mucho gusto, Gerardo. Esperamos que usted fuese invitado menos frecuente a esta clase de entrevistas porque lastimosamente en un país tan violento como Colombia es recurrente el hecho que se atente contra la vida de las personas que precisamente la Unidad Nacional de Protección protege. A ustedes, televidentes, muchas gracias por la sintonía. Los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI con las noticias de Colombia y el mundo. Buenas noches.